Cuento número 1. El flamenco que no quería pararse en una pata. Había una vez un joven flamenco que vivía en una laguna tranquila, rodeada de cañas y flores. Todos los flamencos del lugar se destacaban por su elegante manera de pararse sobre una sola pata. Era una visión común ver a estos hermosos pájaros, con su cuello largo y sus plumas rosadas, equilibrados en una sola pata mientras descansaban junto al agua o se alimentaban. Pero para el joven flamenco, esta postura nunca le había resultado natural. Desde que era un pequeño polluelo, había observado a los demás flamencos con admiración. ¡Qué fáciles parecen moverse sobre una sola pata!, pensaba mientras veía cómo se mantenían erguidos y tranquilos, como si fuera lo más sencillo del mundo. Sin embargo, cuando intentaba hacerlo él mismo, siempre se sentía incómodo y torpe. No entendía cómo los demás lo hacían con tanta gracia, mientras que a él le costaba mantener el equilibrio y se sentía desequilibrado. No solo era incómodo, sino que también sentía que se veía extraño, como si no encajara entre los demás. Con el tiempo, el joven flamenco comenzó a sentirse avergonzado de su incapacidad para mantenerse sobre una pata. Cada vez que intentaba imitar a los demás, sus piernas parecían no ser lo suficientemente fuertes y se caía una y otra vez. Sentía que algo estaba mal con él, como si su cuerpo no estuviera hecho para ser un flamenco normal. Los otros flamencos a veces lo miraban y aunque no decían nada, él notaba que se sentía diferente. A veces prefería quedarse apartado, observando desde lejos, porque pensaba que nunca podría ser como los demás. Un día, el joven flamenco se sentó a orillas de la laguna, mirando pensativamente las aguas tranquilas. Mientras observaba a los demás flamencos pararse sobre una sola pata, una vieja tortuga que caminaba lentamente por la orilla se le acercó. Había notado al flamenco triste y decidió hablar con él. ¿Por qué tan preocupado, joven flamenco? «Component placement», preguntó la tortuga con su voz pausada. El joven flamenco suspiró y respondió: «Es que no puedo pararme sobre una pata como los demás flamencos. Mis patas no parecen lo suficientemente fuertes. Siempre que lo intento, me caigo y no me siento como ellos. Siento que no soy un flamenco de verdad». La tortuga, sonriendo suavemente, le dijo: «Cada uno tiene su propio modo de ser, joven flamenco. No todos tenemos que hacer lo mismo para ser valiosos. Tal vez lo que te parece un inconveniente es precisamente lo que te hace especial. ¿Has intentado ver las cosas desde otro ángulo?». Intrigado por las palabras de la tortuga, el flamenco decidió intentarlo una vez más. Esta vez, en lugar de tratar de forzar su cuerpo a hacer lo que no le resultaba natural, se detuvo y se concentró en lo que sentía. Cerró los ojos y escuchó el suave sonido del viento entre las cañas, el murmullo del agua. Sintió cómo sus patas se hundían ligeramente en la suave arena húmeda de la orilla. Poco a poco, comenzó a relajar sus músculos, sin presionarse por conseguir la postura perfecta. El joven flamenco intentó levantarse sobre una sola pata nuevamente, pero esta vez lo hizo a su propio ritmo. Con una ligera inclinación, se apoyó en una de sus patas y, en lugar de tratar de forzar el equilibrio, simplemente permitió que su cuerpo se adaptara a su propio ritmo. Al principio, sus alas se extendieron para mantener el balance, pero esta vez no sintió la incomodidad de antes. Algo en su cuerpo se sintió más equilibrado, más armonioso. No era igual a los otros flamencos, pero de alguna manera había encontrado su propio equilibrio. A medida que pasó el tiempo, el joven flamenco descubrió que cuando no forzaba su cuerpo a hacer lo que no venía naturalmente, su postura era más estable. Ya no sentía que debía seguir el ejemplo de los demás, ni compararse con ellos. Entendió que cada flamenco tiene una manera única de ser, y que al final, lo importante no era cómo se paraba, sino cómo se aceptaba a sí mismo. Un día, mientras descansaba en la orilla del lago, vio a otros flamencos admirarlo. «Mira cómo se ha mantenido tan tranquilo sobre una pata»,
dijeron. El joven flamenco sonrió y se sintió orgulloso de sí mismo. Ya no le importaba si su postura era diferente a la de los demás. Había aprendido a aceptar su manera de estar en el mundo, sin presionarse para ser algo que no era. Él sabía que la belleza no estaba en copiar a los demás, sino en abrazar lo que le era único y propio. Con el tiempo, el joven flamenco se dio cuenta de que sus peculiaridades no solo lo hacían especial, sino que eran una parte fundamental de su ser. Aprendió que no tenía que encajar en el molde de los demás para sentirse valioso. Cada uno tenía su propio camino, su propia forma de ser, y lo más importante era aceptar y amar esa singularidad. Moraleja: acepta tus peculiaridades, son parte de quién eres. Cuento número 2. El koala que quería explorar. Había una vez un pequeño koala que vivía tranquilamente en un árbol alto, en lo profundo de un frondoso bosque. Todos los días, el koala pasaba su tiempo descansando, comiendo hojas de eucalipto y observando el mundo desde su rama. Le gustaba la paz de su árbol, la seguridad que le brindaba estar tan alto, rodeado de las mismas hojas y ramas que conocía tan bien. Aunque el bosque estaba lleno de criaturas y maravillas, él nunca sentía la necesidad de explorar más allá de su hogar. Este es el lugar perfecto, pensaba. Aquí estoy cómodo y seguro. Cada día, el koala observaba a los animales que pasaban por su árbol, como los loros que volaban entre las ramas, las ardillas que corrían por los troncos y los canguros que saltaban por el suelo. Los veía ir y venir, y aunque sentía una cierta curiosidad por lo que sucedía más allá de su árbol, nunca se atrevió a moverse de su lugar. ¿Para qué salir? Swing, se decía a sí mismo. Todo lo que necesito está aquí, y mi árbol es lo mejor que tengo. Un día, mientras descansaba, un pájaro colorido se posó en una rama cercana. El koala, como siempre, lo observó en silencio. ¿Qué tal el mundo fuera de este árbol? Srenia, le preguntó el pájaro. ¿Nunca te ha picado la curiosidad por conocer los rincones del bosque? Hay tantos lugares hermosos, otros árboles, ríos y montañas que nunca has visto. El koala miró al pájaro confundido. No necesito ir a ningún otro lugar, respondió. Este árbol tiene todo lo que quiero: comida, sombra y un lugar seguro donde descansar. ¿Por qué irme de aquí cuando todo lo que necesito está tan cerca? El pájaro sonrió amablemente. El mundo es grande y está lleno de maravillas. Si no sales de tu zona de confort, nunca sabrás lo que te estás perdiendo. A veces, las experiencias más maravillosas se encuentran cuando nos atrevemos a salir de nuestro refugio y explorar lo desconocido. El koala, aunque interesado, no estaba convencido. Durante muchos días, siguió su rutina habitual, comiendo, descansando y mirando el mundo desde su árbol, pero algo en las palabras del pájaro seguía rondando su mente. La curiosidad creció en su corazón y un día decidió que sería hora de hacer algo diferente. Tal vez me equivoqué, pensó. Quizás el mundo tiene más que ofrecerme de lo que imagino. Con decisión, el koala descendió de su árbol, algo que nunca había hecho antes. Al principio, se sintió extraño al estar tan cerca del suelo. Miró alrededor y todo le parecía diferente. Las hojas caídas, las flores que crecían a sus pies, los ruidos del viento moviendo los arbustos. El bosque era un lugar vibrante y lleno de vida. El koala nunca había estado tan cerca de todo eso. A medida que caminaba, comenzó a sentirse emocionado. Estaba descubriendo un nuevo mundo. Al adentrarse un poco más en el bosque, vio a un grupo de canguros saltando y jugando. Sus saltos eran tan altos y rápidos que el koala no pudo evitar reír. «¡Esto es increíble!», Srenia exclamó. Luego vio un arroyo cristalino que fluía suavemente entre las rocas. El agua reflejaba la luz del sol, creando destellos que hacían que todo pareciera brillar. Se acercó y sumergió sus patas en el agua fresca. Nunca había sentido algo tan refrescante. El koala siguió explorando y a cada paso se asombraba de lo que encontraba.
Un campo de flores de colores vibrantes, una zona llena de frutas que nunca había visto antes, y hasta un claro donde los rayos del sol iluminaban todo el paisaje de una manera mágica. Después de un largo día explorando, el koala regresó al árbol donde siempre había vivido, pero esta vez su perspectiva había cambiado por completo. Se subió a su rama favorita y miró el bosque a su alrededor. Ahora, en lugar de verlo como un lugar lejano y ajeno, lo veía como un mundo lleno de posibilidades, un mundo que él mismo había descubierto. Sintió una profunda gratitud por su árbol, pero también entendió que salir de su zona de confort le había permitido conocer las maravillas que lo rodeaban. Había vivido toda su vida en su árbol, pero al decidir aventurarse fuera de su refugio, había aprendido cosas nuevas, había sentido cosas nuevas y había vivido una experiencia única. Desde ese día, el koala ya no veía su árbol como su único hogar, sino como parte de un mundo mucho más grande. Aprendió que salir de su zona de confort le había dado la oportunidad de experimentar cosas increíbles y que, aunque su árbol seguiría siendo un lugar especial, el mundo exterior también ofrecía aventuras y lecciones valiosas. Moraleja: salir de tu zona de confort puede ser una experiencia enriquecedora. Cuento número 3. El oso panda que quería ser diferente. Había una vez un oso panda que vivía en un frondoso bambusal, donde las hojas verdes cubrían el suelo y los árboles se alzaban al cielo. A pesar de estar rodeado de belleza y naturaleza, el oso panda se sentía triste y aburrido. Desde que era un pequeño cachorro, siempre había sido blanco y negro, y aunque todos los demás animales del bosque parecían tener colores brillantes y llamativos, él siempre había sido igual, blanco con manchas negras. No entendía por qué su pelaje era tan sencillo y monótono. ¿Por qué no puedo ser como los demás animales?, se preguntaba mientras observaba a los tucanes con sus coloridos picos y a los zorros con su pelaje rojizo. Ellos tienen colores hermosos, mientras que yo solo soy blanco y negro. No tengo nada que me haga especial. Los demás animales del bosque siempre lo habían visto como un oso panda simpático y tranquilo, y aunque era querido por todos, él sentía que nunca destacaba. Mientras los otros corrían, volaban o se deslizaban por el bosque con su brillo y esplendor, el oso panda solo se quedaba allí, en las sombras de los bambúes, sintiendo que no era lo suficientemente brillante o interesante. Un día, mientras caminaba por el bosque, el oso panda se encontró con una tortuga anciana que había estado observando el cielo desde su lugar junto a un arroyo. La tortuga, con su caparazón rugoso y arrugado, vio al oso panda y le sonrió. «Parece que no estás tan contento hoy, joven panda. ¿Qué te sucede?», Zrenia le preguntó con voz suave. El oso panda suspiró profundamente y respondió: «Me siento aburrido. Siempre soy el mismo, blanco y negro. Los otros animales tienen colores tan hermosos, y yo soy solo un panda. Nada en mí destaca». La tortuga lo miró con comprensión, y después de un momento de silencio, le dijo: «¿Sabías que, aunque tu pelaje es blanco y negro, es precisamente esa singularidad la que te hace especial? A veces, lo que vemos como un defecto o algo aburrido es en realidad nuestra mayor fortaleza». El oso panda frunció el ceño sin entender del todo. «Mi pelaje aburrido es una fortaleza. No veo cómo». La tortuga asintió lentamente. Cada criatura en este mundo tiene algo único que la hace valiosa. Los colores que llevas no solo son hermosos, sino que están en perfecta armonía con el entorno que te rodea. El blanco de tu pelaje te hace destacar en la oscuridad de la noche, mientras que el negro te permite fusionarte con las sombras en los bosques densos. Eres uno de los animales más equilibrados que conozco, porque tu sencillez es tu verdadera belleza. El oso panda se quedó pensativo, reflexionando sobre las palabras de la tortuga. Durante mucho tiempo, había anhelado tener los colores brillantes de otros animales, pero ahora, algo en su interior comenzaba a cambiar. A medida que caminaba de vuelta a su hogar,
Observó cómo los rayos del sol atravesaban los árboles y se reflejaban en su pelaje blanco, creando un brillo suave y sereno. De alguna manera, nunca antes había notado cuán hermosas eran esas manchas negras sobre su cuerpo, como si fueran parte de un diseño perfecto y único. Al caminar entre los bambúes, su pelaje contrastaba maravillosamente con el verde vibrante de las hojas, y por primera vez se sintió en paz con su apariencia. Al día siguiente, decidió hacer algo que nunca había hecho antes: acercarse a los otros animales y compartir su sentir. Los conejos, las ardillas, los zorros y todos los demás los saludaron con cariño. Y el oso panda, sintiéndose un poco nervioso, les dijo: «Hoy quiero decirles algo. Durante mucho tiempo me sentí diferente, porque pensaba que mi pelaje blanco y negro no era tan especial como el de ustedes. Pero ahora sé que mi singularidad es lo que me hace ser quien soy, y eso me llena de orgullo». Los animales lo miraron con sonrisas en sus caras. «Tienes razón», dijo uno de los conejos. «Tu pelaje es realmente hermoso, y tu calma y serenidad son contagiosas. Siempre has sido especial para nosotros». Desde ese día, el oso panda dejó de compararse con los demás. Comenzó a abrazar su singularidad y a darse cuenta de que su ser, tal como era, tenía un valor inmenso. En lugar de esconderse en las sombras, comenzó a disfrutar de la luz del día, caminando con confianza por el bosque, sabiendo que su blanco y negro no era una limitación, sino una maravilla en sí misma. Al pasar los días, el oso panda empezó a comprender que no necesitaba parecerse a los demás para ser especial. Su serenidad, su apariencia única y su forma de vivir en armonía con su entorno lo hacían destacar de una manera natural. Aprendió a ser él mismo, a amarse tal como era, y a valorar cada una de sus características, por simples que pudieran parecer. Moraleja: acepta quién eres. Tu singularidad es tu fuerza. Cuento número 4. El delfín que quería ser líder. Había una vez un joven delfín que nadaba felizmente en las aguas del océano. Desde que era un pequeño delfín, había observado a los grandes líderes de su manada. Estos delfines sabían cómo guiar a su grupo, cómo tomar decisiones sabias y cómo proteger a los más jóvenes. El joven delfín admiraba mucho a los líderes de su manada y soñaba con algún día ser como ellos. Imaginaba con entusiasmo cómo sería guiar a los demás, cómo se sentiría ser el líder que todos respetaran. Sin embargo, había un problema. El joven delfín no sabía cómo convertirse en líder. No sabía qué cualidades debía desarrollar, ni cómo ganarse el respeto de los demás. Él nadaba con energía y siempre era el primero en saltar y hacer trucos en el agua. Pero pronto se dio cuenta de que ser un líder no era solo cuestión de destreza en el agua. Los líderes no solo eran rápidos o habilidosos, eran sabios, sabían cuándo actuar y cómo tomar decisiones que beneficiaran a toda la manada. Un día, el joven delfín vio a un líder experimentado de la manada nadar con gran calma y respeto por las aguas. El líder se movía con gracia, guiando a su grupo de manera tranquila y serena. A pesar de no ser el más rápido, el líder sabía exactamente lo que debía hacer en cada momento. El joven delfín lo observó y se dio cuenta de algo importante. Ser líder no significaba solo ser el mejor nadador o el más habilidoso. Un líder debía saber cuándo escuchar, cuándo ser paciente y cuándo poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Decidió entonces que, para convertirse en líder, tendría que aprender mucho más que solo habilidades físicas. Quería ganarse el respeto de su manada y demostrar que tenía las cualidades necesarias para guiarlos, pero sabía que no sería fácil. Comenzó a nadar al lado de los otros delfines más experimentados, observando cómo tomaban decisiones y cómo interactuaban con el grupo. A veces, se ofrecía para ayudar a los más pequeños o para guiar a los delfines más lentos,
mostrándoles el camino hacia las áreas más ricas de comida. Aunque no era el delfín más rápido, se daba cuenta de que podía aportar algo valioso, su disposición a ayudar. Pasaron algunas semanas y el joven delfín empezó a ganar la confianza de su manada. Comenzó a comprender que, al contrario de lo que pensaba, ser líder no se trataba de imponer su voluntad sobre los demás, sino de ser una guía respetuosa y servir al bienestar del grupo. Pronto, el joven delfín comenzó a ser consultado por otros miembros de la manada, no porque fuera el más grande o fuerte, sino porque su actitud humilde y su dedicación a los demás le habían ganado el respeto de los otros delfines. Un día, un peligroso tiburón apareció cerca de la manada. Los delfines comenzaron a entrar en pánico, pero el joven delfín, a pesar de su inexperiencia, no se dejó llevar por el miedo. Recordó todo lo que había aprendido. Debía mantener la calma y pensar con claridad. En lugar de huir como otros, nadó hacia el líder experimentado de la manada y le propuso un plan. El líder, al ver la valentía y la claridad del joven, aprobó la idea. El joven delfín, junto con el líder, guiaron a la manada hacia un área segura, utilizando su conocimiento del océano y su astucia para evadir al tiburón. Cuando todo estuvo tranquilo, el líder se acercó al joven delfín y le sonrió. Hoy has mostrado una gran sabiduría y valentía. Has hecho lo correcto al no dejarte llevar por el miedo y al pensar en el bienestar de la manada primero. Has demostrado ser un verdadero líder. El joven delfín, sintiendo una gran satisfacción, comprendió algo importante. Ser líder no era cuestión de imponerse, ni de ser el mejor en todo. Ser líder era tener humildad, estar dispuesto a aprender y, sobre todo, cuidar a los demás. A partir de ese momento, el joven delfín continuó creciendo y aprendiendo, y con el tiempo se convirtió en un líder sabio y respetado, siempre dispuesto a escuchar y servir a su manada. Moraleja: el liderazgo se construye con humildad y esfuerzo. Cuento número 5. El halcón que perdió su vista. Había una vez un halcón que volaba alto en los cielos, sobre montañas y valles, disfrutando de la inmensidad de la vista que solo él podía tener desde lo alto. Sus ojos eran tan agudos que podía ver a presas a kilómetros de distancia, y su vuelo tan rápido y preciso le permitía atraparlas en un abrir y cerrar de ojos. Era uno de los cazadores más respetados de la región, y su habilidad para capturar a sus presas era conocida por todos. No había desafío que no pudiera enfrentar, y todo parecía perfecto para él. Sin embargo, un día, durante un vuelo especialmente rápido, un fuerte viento lo desvió de su curso y lo hizo chocar contra una roca. El impacto fue tan fuerte que, aunque logró sobrevivir al accidente, perdió la vista por completo. El halcón, desesperado y confundido, comenzó a volar sin rumbo, sin saber qué hacer. Antes, todo lo que le permitía cazar y sobrevivir era su aguda vista, pero ahora, sin ella, se sentía completamente perdido. ¿Cómo iba a cazar sin poder ver? Al principio, la oscuridad que lo rodeaba le resultaba aterradora. Ya no podía ver los campos, las montañas ni las presas que solían ser tan fáciles de detectar. Los otros animales lo miraban con compasión, pero él no quería que lo vieran como débil. Se sintió muy solo, incapaz de hacer lo que mejor sabía hacer. Sin embargo, el halcón no era un ave que se rindiera fácilmente. Después de pasar varios días pensativo, recordó los consejos que su madre le había dado cuando era joven. Siempre busca otras formas de resolver tus problemas. La vida te pondrá obstáculos, pero dentro de cada desafío hay una oportunidad de crecer. El halcón decidió que, aunque había perdido su vista, aún tenía sus otras facultades. Recordó que en sus años de entrenamiento siempre había estado atento a los sonidos del viento, a los ruidos que hacían sus presas al moverse y al eco de su propio vuelo. Quizás, pensó, podría desarrollar esos sentidos para sustituir la vista. Comenzó a practicar,
primero con pequeños vuelos cerca del suelo, enfocándose solo en los sonidos. Se dio cuenta de que podía escuchar el susurro de las hojas moviéndose con el viento, el crujir de ramas bajo el peso de los animales e incluso el zumbido de insectos volando. Poco a poco, comenzó a desarrollar un oído excepcionalmente agudo. Cada día, dedicaba más tiempo a perfeccionar su habilidad para detectar sonidos a su alrededor. Incluso cuando el viento soplaba fuerte, el halcón aprendió a confiar en los ecos y en los matices de los ruidos, percibiendo la distancia y la dirección de las presas que antes podía ver. Con el tiempo, el halcón comenzó a volar de nuevo, y esta vez lo hacía con una nueva forma de cazar. En lugar de depender de su visión, escuchaba los ruidos de las presas moviéndose a través del terreno. Su oído afilado le permitía detectar los movimientos de los animales, incluso los más pequeños, y así lograba atraparlos con una precisión impresionante. Su vuelo, aunque ya no tan veloz como antes, se había adaptado a sus nuevas habilidades y de alguna manera se sentía más conectado con la naturaleza que nunca. Los otros halcones, que antes lo miraban con asombro por su destreza visual, comenzaron a admirarlo por su habilidad para cazar sin ver. El halcón se había convertido en un experto en usar el sonido a su favor, y sus cazas eran aún más precisas que antes. Su oído agudo le permitía anticipar los movimientos de sus presas y reaccionar de manera instantánea, como nunca lo había hecho. Con el tiempo, se dio cuenta de que la pérdida de su vista, en lugar de ser un obstáculo, había sido una oportunidad para desarrollar una habilidad que nunca había considerado. Aprendió que, cuando algo importante se pierde, es posible encontrar nuevas formas de adaptarse, y que las adversidades, por más difíciles que sean, pueden convertirse en un camino hacia un crecimiento inesperado. Moraleja: las adversidades pueden convertirse en oportunidades para desarrollar nuevas habilidades. Cuento número 6. El elefante que aprendió a bailar. Había una vez un elefante que vivía en la vasta sabana africana. Aunque era imponente en tamaño y fuerza, el elefante tenía un sueño muy peculiar. Quería aprender a bailar. Desde pequeño, había observado a los demás animales moverse con gracia y agilidad. Los leones, con sus saltos elegantes, las gacelas, corriendo a toda velocidad, y los flamencos, moviendo sus cuerpos al ritmo del viento. El elefante, por su parte, no podía evitar sentirse torpe cuando intentaba seguir sus movimientos. Sus grandes patas y su cuerpo robusto no se prestaban para giros ni saltos suaves, pero a pesar de todo no dejaba de soñar con danzar como los demás. Si pudiera bailar, pensaba el elefante, me sentiría tan libre y feliz como ellos. Pero cada vez que intentaba mover sus grandes pies al ritmo de la música, terminaba tropezando. Caía sobre el suelo o hacía un ruido ensordecedor con sus pesadas pisadas. Los otros animales de la sabana se reían de él, sin malicia, pero el elefante se sentía cada vez más frustrado. Nunca seré como ellos, se decía. No tengo el cuerpo para bailar. ¿Cómo podría lograrlo? Un día, mientras caminaba por la sabana, encontró a una tortuga anciana que siempre había sido muy sabia. La tortuga era conocida por su calma y su paciencia. Al ver al elefante triste, le preguntó: ¿qué te sucede, querido amigo? El elefante suspiró profundamente. Sueño con bailar, pero siempre termino tropezando. No sé cómo hacerlo. Mis patas son demasiado grandes y torpes. La tortuga lo miró con una sonrisa amable. No te preocupes, querido elefante. La danza no se trata de la perfección de tus movimientos, sino de la pasión con la que los haces. Si realmente deseas bailar, lo único que necesitas es práctica, dedicación y paciencia. No importa lo que los demás piensen, lo importante es que tú lo disfrutes. El elefante miró a la tortuga con curiosidad. ¿Crees que puedo hacerlo? Claro que sí, respondió la tortuga. Todo lo que tienes que hacer es empezar poco a poco y no rendirte.
Motivado por las palabras de la tortuga, el elefante decidió que iba a intentarlo de nuevo. No le importaba cuán torpe pudiera parecer. Comenzó a practicar todos los días, por su cuenta. Al principio, sus movimientos eran torpes, y cada vez que intentaba girar o saltar, sus patas grandes y pesadas hacían mucho ruido. Pero en lugar de rendirse, comenzó a disfrutar del proceso, a escuchar la música que sonaba en el aire y a seguir el ritmo de los sonidos que lo rodeaban. Poco a poco, sus movimientos se fueron volviendo más coordinados. Comenzó a aprender a mover sus patas de manera más suave, a balancearse al ritmo de la música. Aunque no podía bailar como las gacelas o los flamencos, su baile tenía su propio estilo. Al principio los otros animales se reían un poco, pero pronto comenzaron a ver el esfuerzo y la dedicación que el elefante ponía en cada paso. Lo que al principio parecía torpeza, pronto se transformó en algo hermoso, lleno de alegría y pasión. Un día, durante una fiesta en la sabana, el elefante decidió mostrar su danza a los demás animales. Con el corazón latiendo fuerte, dio un paso al frente y comenzó a moverse al ritmo de la música. Sus grandes patas se movían con una gracia inesperada, y a pesar de que no podía hacer saltos altos ni giros rápidos, su baile era genuino y lleno de entusiasmo. Los otros animales lo miraron en silencio al principio, y luego comenzaron a aplaudir y a unirse a él. La danza del elefante era única, y todos se dieron cuenta de que su dedicación y esfuerzo lo habían convertido en un bailarín especial. Desde ese día, el elefante dejó de preocuparse por ser perfecto. Había aprendido que el verdadero baile no se trataba de imitar a los demás, sino de ser fiel a uno mismo y disfrutar del momento. Su sueño de bailar se había hecho realidad, no por la perfección de sus movimientos, sino por el amor y la dedicación que ponía en cada paso. Moraleja: la dedicación puede convertir tus sueños en realidad. Cuento número 7. El lobo que encontró su manada. Había una vez un lobo que vagaba solo por los vastos bosques, donde los árboles se alzaban altos y las montañas se extendían hasta el horizonte. Desde pequeño, siempre se sintió diferente de los demás lobos. Mientras que su manada vivía unida, cazando juntos y compartiendo momentos de alegría y descanso, él siempre se sentía fuera de lugar. Aunque su pelaje era tan gris como el de los demás, y su aullido sonaba igual de fuerte, había algo en su interior que le decía que no encajaba en aquel grupo. A veces lo intentaba, pero no podía evitar sentirse invisible, como si no pudiera conectar con los demás de la misma forma en que lo hacían ellos. Se sentaba solo, mirando en silencio a su alrededor, observando cómo otros lobos se reunían y compartían historias. Por más que intentaba unirse a ellos, nunca se sentía parte de la manada. Aunque sus habilidades para cazar y moverse por el bosque eran excelentes, siempre sentía que algo le faltaba. Un día, decidió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Si no podía encontrar su lugar en su manada, entonces tal vez debía seguir su camino y buscar uno nuevo. Así que, una mañana, decidió abandonar el hogar que conocía y emprender un viaje para encontrar su verdadero lugar en el mundo. El lobo caminó durante días, atravesando montañas, ríos y valles. Con cada paso, su corazón se llenaba de incertidumbre. ¿Realmente encontraría un lugar donde pudiera ser aceptado tal como era? ¿O estaría destinado a seguir siendo un lobo solitario, perdido en su propio mundo? Durante su viaje, encontró otros animales. Algunos le ofrecieron palabras de aliento, pero todos ellos tenían sus propios grupos y su propia forma de vivir. Ninguno de ellos le ofreció lo que buscaba: un sentido de pertenencia. Un día, mientras caminaba por un espeso bosque, escuchó un sonido familiar, un aullido. El lobo se detuvo en seco. Sus orejas se levantaron al escuchar ese aullido a lo lejos. No era un sonido solitario como el suyo. Era un aullido en conjunto, como el de una manada. Intrigado y lleno de esperanza, decidió seguir el sonido, siguiendo su instinto.
Después de un largo recorrido, llegó a una pradera, donde vio a un grupo de lobos reunidos. Al principio, se sintió tímido y dudoso, pero el aullido de la manada lo invitaba a unirse. Se acercó con cautela, y al ser visto por los lobos, uno de ellos se adelantó. Este lobo no lo miró con desconfianza ni con curiosidad, sino con una sonrisa amistosa, una sonrisa que lo acogió como si fuera parte de su familia. ¿Quién eres?, preguntó el lobo de la manada. Soy un lobo que ha estado buscando su lugar, respondió, sin atreverse a decir mucho más. El lobo de la manada lo miró con comprensión. Aquí, todos tenemos un lugar, y tú también lo tienes. No importa si has estado solo. En esta manada te recibimos tal como eres. Cada uno de nosotros es único, y juntos formamos algo más grande. Ven, únete a nosotros. El lobo no pudo evitar sentirse emocionado. Por fin, había encontrado lo que tanto había buscado. Un lugar donde no tenía que cambiar para ser aceptado. No importaba que no hubiera crecido con ellos, ni que hubiera pasado tanto tiempo solo. Lo que importaba era que, en ese momento, la manada lo aceptaba tal como era. Con el tiempo, el lobo comenzó a sentirse verdaderamente parte de la manada. Juntos cazaban, compartían momentos de descanso y celebraban su unidad. Lo que antes había sido un lobo solitario que se sentía fuera de lugar, ahora era un miembro querido de una familia que lo aceptaba sin reservas, con todas sus particularidades y diferencias. Al final, entendió que encontrar su lugar no había sido fácil ni rápido, pero que valió la pena cada paso dado, cada momento de incertidumbre. Moraleja: encontrar tu lugar en el mundo puede tomar tiempo, pero vale la pena. Cuento número 8. El colibrí que no quería migrar. Había una vez un pequeño colibrí que vivía en un exuberante jardín lleno de flores de colores brillantes. Cada día, él se despertaba con el canto del viento y el zumbido de las flores al recibir la visita de su agridulce néctar. Su vida en ese jardín era perfecta. Volaba de flor en flor, disfrutando de la calidez del sol y de la abundancia que la naturaleza le ofrecía. Sin embargo, cuando llegaba el otoño, algo extraño ocurría en su mundo. Todos los demás colibríes de su grupo comenzaban a prepararse para la migración hacia el sur. Era una tradición antigua, algo que todos los colibríes hacían desde tiempos inmemoriales. Viajar hacia tierras más cálidas era instintivo y todos los miembros de la manada se agrupaban para emprender el largo y peligroso viaje. Pero había algo en el corazón del pequeño colibrí que no estaba de acuerdo con esa tradición. Aunque todos le decían que debía migrar, él no quería dejar su hogar. Estaba feliz allí, en el jardín que conocía tan bien, rodeado de flores y árboles que lo habían visto crecer. No entendía por qué debía irse si todo lo que necesitaba estaba justo allí. ¿Por qué irme cuando todo lo que amo está aquí?, pensaba, mirando a los demás colibríes prepararse para su viaje. Los otros colibríes le advertían de los peligros del invierno, de la falta de comida y el frío que se avecinaba. Si no migras, no sobrevivirás, le decían con preocupación. Ven con nosotros, tu vida será más fácil si sigues el camino de los demás. Pero el pequeño colibrí no podía imaginarse dejando su hogar. Decidió que permanecería en el jardín, aunque todos los demás se fueran. Al principio, sus amigos no comprendieron su decisión y lo miraron con tristeza. Haz lo que quieras, le dijeron, pero recuerda que el invierno aquí puede ser cruel. El colibrí observó cómo su manada se alejaba, volando juntos hacia el sur, dejando atrás el jardín. Durante los primeros días, se sintió solo, pues el jardín que solía ser vibrante y lleno de vida se fue quedando vacío. El viento se volvió más frío y las flores comenzaron a marchitarse. Al principio, pensó que había tomado la decisión equivocada. Los días eran más cortos y la comida escaseaba. Las flores que antes estaban llenas de néctar ahora estaban vacías, y el pequeño colibrí comenzó a sentir el hambre y el frío. Sin embargo,
Algo dentro de él le decía que debía seguir adelante. No se dejó vencer por la dificultad. A pesar del frío y de la falta de alimento, el colibrí comenzó a adaptarse. Durante el día, volaba por el jardín en busca de pequeñas flores que aún pudieran ofrecerle algo de néctar. Y cuando el sol se ponía, se refugiaba en un rincón cálido resguardado del viento helado. Su cuerpo pequeño y ágil le permitió moverse con rapidez y encontró nuevos recursos en su hogar que antes no había notado. Las flores que quedaban eran escasas, pero aún tenían algo de néctar, y el jardín se convirtió en un espacio donde el colibrí aprendió a aprovechar al máximo lo que tenía. Con el paso de las semanas, el colibrí descubrió que el invierno, aunque duro, también tenía su belleza. El jardín se transformaba, pero aún mantenía una serenidad especial. Aunque las flores ya no estaban tan abundantes, comenzó a observar los detalles pequeños y hermosos que antes le habían pasado desapercibidos. Las ramas desnudas de los árboles, la nieve que cubría suavemente el suelo, los destellos de hielo en las hojas que reflejaban la luz del sol. Al principio no podía ver la belleza de esa transformación, pero con el tiempo aprendió a adaptarse y a valorar la tranquilidad del invierno. Finalmente, cuando la primavera llegó de nuevo, el jardín floreció con nuevos colores, y el colibrí vio cómo las flores volvían a llenar su hogar con néctar. Durante ese tiempo de espera, había aprendido a encontrar sustancia incluso en los momentos de dificultad, y lo más importante, descubrió que había sido capaz de prosperar en su propio espacio, sin tener que seguir la tradición que todos los demás colibríes seguían. Cuando sus amigos regresaron del sur, sorprendidos de verlo allí, sano y fuerte, el pequeño colibrí les sonrió y les contó todo lo que había aprendido durante su tiempo en el jardín. «Me quedé aquí porque sentí que era lo mejor para mí», dijo. «Aprendí que a veces, enfrentarse a la dificultad puede enseñarnos a ser más fuertes, y que no siempre hay que seguir lo que todos hacen para encontrar la felicidad. A veces, quedarse en tu lugar es la mejor decisión». Moraleja: a veces, quedarte en tu lugar puede ser la mejor decisión. Cuento número 9. El tucán que quería ser silencioso. Había una vez un tucán que vivía en lo alto de los árboles de un frondoso bosque tropical. Con su plumaje colorido y su pico largo, era un ave que destacaba entre todas las demás. Sin embargo, no solo llamaba la atención por su apariencia, sino también por su incesante ruido. Desde que despertaba hasta que se ponía el sol, el tucán cantaba, gritaba y charlaba sin parar. Su canto era tan fuerte y estridente que podía escucharse a kilómetros de distancia. Para él, el ruido era parte de su naturaleza, y no entendía por qué los demás animales no parecían disfrutar de su compañía. Cada mañana, el tucán se posaba en la rama más alta del árbol y comenzaba a cantar con todas sus fuerzas. Su canto a menudo interrumpía la paz del bosque y alteraba a los demás animales. Los monos dejaban de balancearse de un árbol a otro, los jaguares dejaban de acechar su presa, y hasta las aves que solían volar en formación se dispersaban cuando escuchaban la voz del tucán. Aunque no lo hacía con mala intención, el tucán no podía evitar sentirse un poco solo. A pesar de ser tan ruidoso, siempre parecía que los demás evitaban su compañía. Un día, mientras estaba sentado en su rama favorita, notó algo diferente. Un pequeño pajarito pasó volando cerca de él, pero no hizo ruido. En lugar de cantar, simplemente voló en silencio, disfrutando del viento. El tucán, curioso, observó al pajarito durante un largo rato. «¿Por qué no canta? Zrenia, ¿cómo puede ser tan callado?». Al día siguiente, vio al mismo pajarito posado en una rama cercana, mirando el paisaje en absoluto silencio. El tucán no pudo resistir la tentación y se acercó. «Hola», le dijo en su característico tono fuerte. «¿Por qué no cantas? El bosque necesita un poco de alegría». El pajarito lo miró con una sonrisa tranquila y respondió: «No siempre el ruido trae alegría, querido tucán. A veces, el silencio puede ser más poderoso».
Escuchar lo que nos rodea nos permite conocer más profundamente el mundo y a nosotros mismos. El canto tiene su belleza, pero el silencio también tiene una enseñanza que muchos pasan por alto. El tucán se quedó pensativo ante sus palabras. Nunca había considerado que el silencio pudiera tener un valor. Siempre había creído que su canto era la mejor forma de expresarse y de conectar con el mundo. Pero ahora, algo en su interior comenzaba a dudar. Esa noche, mientras todos los animales se preparaban para dormir, el tucán decidió intentar algo diferente. En lugar de cantar como siempre lo hacía, se quedó en su rama, observando las estrellas. El bosque estaba tranquilo, solo se escuchaba el susurro del viento y el sonido suave de las hojas moviéndose. Por primera vez en mucho tiempo, el tucán sintió paz. Era como si todo lo que había estado buscando estuviera en ese momento de silencio. De repente, comenzó a notar los pequeños detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El murmullo de un arroyo cercano, el crujir de las ramas de los árboles, el delicado vuelo de una mariposa nocturna. En el silencio, el tucán comenzó a escuchar el latido del mundo a su alrededor. Los días siguientes, el tucán practicó el arte de escuchar. Se sentaba en silencio durante horas, observando y escuchando todo lo que sucedía en el bosque. Descubrió que no solo había belleza en el sonido, sino también en el silencio. Al principio le costaba no interrumpir con su canto, pero poco a poco fue comprendiendo la profundidad que el silencio podía aportar. Escuchar a los otros animales, el viento, e incluso el crujir de la tierra le permitió conectar con el mundo de una manera nueva. Un día, mientras el tucán estaba en silencio, un grupo de aves se acercó a él. ¿Por qué estás tan callado hoy?, Zrenia le preguntaron curiosas. El tucán sonrió y les respondió: he aprendido que escuchar puede ser tan hermoso como cantar. El silencio me ha enseñado muchas cosas, y ahora puedo disfrutar del mundo de una forma diferente. Desde ese día, el tucán ya no cantaba sin cesar. Aunque seguía siendo un ave alegre y expresiva, había aprendido a valorar los momentos de calma. Sus cantos ya no interrumpían el día de los demás, sino que se integraban suavemente con el sonido natural del bosque. Los otros animales comenzaron a verlo con otros ojos, y se dio cuenta de que, al aprender a escuchar, había comenzado a conectar con ellos de una manera más profunda. Moraleja: aprender a escuchar es tan importante como expresarse. Cuento número 10. El leopardo que cambió sus manchas. Había una vez un leopardo que vivía en la vasta sabana africana. Desde pequeño, había sido consciente de sus manchas. Algunas eran grandes, otras pequeñas, algunas perfectamente redondas, mientras que otras tenían formas extrañas, pero todas ellas le daban un aspecto único. Sin embargo, a pesar de su belleza, el leopardo siempre sentía que no encajaba del todo con los demás animales. Aunque se deslizaba con gracia y rapidez entre los arbustos, a menudo se sentía diferente. Cada vez que observaba a otros animales, como a los guepardos, se daba cuenta de que ellos tenían un pelaje más uniforme, sin manchas que los hicieran parecer extraños. A veces, veía a las gacelas corriendo juntas en perfecta armonía, con su pelaje suave y brillante, sin una sola marca que las distinguiera unas de otras. Pensaba que si sus manchas fueran menos visibles, tal vez sería más aceptado y podría mezclarse mejor con el entorno. Un día, mientras paseaba por la sabana, encontró a una vieja tortuga que había vivido muchas estaciones. El leopardo se acercó a ella con la esperanza de encontrar una solución para su dilema. «Vieja tortuga», dijo con voz triste, «estoy cansado de mis manchas. Siento que no encajo con los demás animales. ¿Hay alguna forma de que pueda cambiarlas? ¿O al menos hacer que se vean menos?» La tortuga lo miró con una expresión profunda y sabia. «Querido leopardo», respondió, ¿alguna vez has considerado que esas manchas son lo que te hace especial? Quizás lo que realmente necesitas no es cambiar, sino aceptar lo que ya eres. El leopardo frunció el ceño, confundido.
¿Cómo puedo aceptar algo que me hace sentir tan diferente? Si pudiera borrar mis manchas, sería mucho más fácil ser como los demás. La tortuga sonrió suavemente y le dijo: la vida no trata de encajar en los moldes que otros imponen. Cada uno de nosotros es único, y son esas características las que nos hacen valiosos. Tus manchas, aunque te parezcan un defecto, son lo que te hace ser quien eres. Quizás, en lugar de cambiarlas, deberías aprender a verlas como parte de tu belleza. El leopardo no estaba del todo convencido, pero agradeció el consejo de la tortuga y decidió darle una oportunidad. Pasaron los días, y aunque el leopardo seguía observando a otros animales con su pelaje sin manchas, algo en su interior comenzó a cambiar. Decidió empezar a ver sus manchas de una nueva manera, sin la intención de ocultarlas o cambiarlas, sino de abrazarlas. Poco a poco, comenzó a sentirse más cómodo con su apariencia. Un día, mientras cazaba en la sabana, observó a un grupo de antílopes en la distancia. En lugar de esconderse entre los arbustos con la esperanza de que nadie lo viera, como solía hacer, se acercó con tranquilidad, aceptando su propio patrón. Cuando llegó el momento de saltar para atrapar a uno de ellos, lo hizo con tal destreza y confianza que, aunque las manchas lo hacían visible, su agilidad y habilidades lo hicieron un cazador formidable. Con el tiempo, el leopardo empezó a recibir elogios de los demás animales. Otros depredadores lo admiraban por su destreza y rapidez, y los animales más pequeños lo respetaban por su elegancia. El leopardo comenzó a entender lo que la tortuga le había dicho. Su valor no estaba en esconder sus manchas, sino en aceptarlas como parte de él. Las manchas que siempre pensó que eran una debilidad, ahora se convirtieron en símbolos de su autenticidad. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, un joven león se acercó a él y le dijo: ¿cómo haces para moverte tan rápidamente y con tanta gracia? Yo siempre intento imitar a los guepardos, pero nunca puedo hacerlo tan bien. El leopardo sonrió y le respondió: no trates de imitar a otros. Cada uno de nosotros tiene algo único que ofrecer. Acepta lo que eres y usa tus propias habilidades para brillar. Yo no traté de esconder mis manchas. Aprendí a verlas como parte de lo que me hace especial. El joven león asintió, comprendiendo por fin el mensaje que el leopardo le compartía. A partir de ese día, dejó de intentar encajar en los moldes que otros le imponían y comenzó a descubrir sus propias fortalezas y talentos. El leopardo, por su parte, se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de cambiar nada en él. Había aprendido a ver sus manchas como parte de su esencia y se dio cuenta de que, al aceptar su verdadera naturaleza, había encontrado la paz y la confianza en sí mismo. Moraleja: no intentes cambiar quién eres para encajar. Tu autenticidad es tu mayor fortaleza. Cuento número 11. El canguro que aprendió a saltar más alto. Había una vez un canguro joven que vivía en las vastas llanuras de Australia. Desde que era un pequeño Joey, siempre observaba con admiración cómo los canguros adultos saltaban con gran destreza y altura. Saltar alto era una de las habilidades más apreciadas entre los canguros, y todos parecían hacerlo con tanta facilidad. El joven canguro, sin embargo, siempre se sentía algo limitado. Aunque podía saltar, nunca lograba alcanzar las alturas que veían los demás, y eso lo hacía sentir inferior. Cada vez que veía a los canguros más grandes y fuertes saltando por encima de los arbustos y alcanzando ramas altas con gracia, deseaba poder hacerlo también. Si pudiera saltar tan alto como ellos, todo sería mucho más fácil, pensaba. Pero por más que lo intentaba, no podía superar la altura de su salto. En ocasiones, su frustración lo hacía desistir, pero luego se decía a sí mismo que lo seguiría intentando, con la esperanza de lograrlo algún día. Un día, mientras descansaba bajo un árbol, vio a un canguro anciano que observaba a los jóvenes saltadores con una sonrisa tranquila. El joven canguro, decidido a aprender más,
Se acercó al anciano y le preguntó: ¿cómo logran los demás saltar tan alto? Siempre he querido hacerlo, pero no parece ser tan fácil como lo hacen los demás. El canguro anciano lo miró con amabilidad y le dijo: la clave para saltar alto no está en intentar de inmediato hacerlo todo de una vez. Se trata de práctica y esfuerzo constante. La altura en el salto no depende solo de la fuerza, sino de la técnica, la paciencia y, sobre todo, de no rendirse. El joven canguro se sintió un poco confundido, pero también inspirado por las palabras del anciano. Decidió seguir su consejo. Al día siguiente, comenzó a entrenar. Cada mañana se levantaba temprano para practicar saltos. Al principio, no notó grandes diferencias. Sus saltos seguían siendo bajos y se sentía frustrado al no lograr la altura que deseaba. Sin embargo, recordaba las palabras del canguro anciano: la práctica constante lo lleva más lejos. El joven canguro comenzó a perfeccionar su técnica. No solo intentaba saltar más alto, sino que también prestaba atención a cada movimiento. Cómo flexionar las piernas, cómo equilibrar su cuerpo en el aire y cómo usar la fuerza de su cola para aterrizar con gracia. Cada día que pasaba, sentía que estaba mejorando un poco más. Sus saltos no eran tan altos como los de los canguros adultos, pero ahora podía saltar un poco más alto que antes. Con el paso del tiempo, el joven canguro se volvió más hábil. Su paciencia y esfuerzo constante dieron frutos. Un día, mientras saltaba de un lado a otro, notó que había alcanzado una altura que antes solo veía en los canguros adultos. Se detuvo en medio de un salto, mirando asombrado lo lejos que había llegado. La sensación de logro fue indescriptible. Había superado sus propios límites, y todo gracias al esfuerzo y a la práctica diaria. Pero, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de algo importante. Los otros canguros seguían saltando a su manera, con su propio estilo y ritmo. No era necesario competir con ellos. Cada uno tenía su propio proceso. Lo que realmente importaba era el esfuerzo personal y la satisfacción de haber alcanzado una meta a través del trabajo constante. A partir de ese momento, el joven canguro continuó perfeccionando sus saltos, pero ya no lo hacía con la presión de ser el mejor, sino con el disfrute de saber que había logrado superar sus propios límites. Los otros animales del bosque comenzaron a notar sus saltos más altos y su destreza. Algunos incluso se acercaron para preguntarle cómo lo había logrado. Con humildad, el joven canguro les compartió su secreto. La clave está en no rendirse. Si sigues practicando todos los días, poco a poco lograrás lo que pensabas que era imposible. Con el tiempo, el joven canguro se convirtió en un ejemplo de perseverancia para los demás animales. No solo aprendió a saltar más alto, sino que también comprendió que lo más importante era nunca dejar de intentar, sin importar lo que los demás hicieran. Moraleja: el esfuerzo constante te lleva más lejos de lo que imaginas. Así que, si sientes que nuestras historias resuenan contigo, no dudes en dejar tu like y activar la campanita. Así, serás el primero en enterarte de nuestras nuevas narrativas y podrás seguir disfrutando de relatos que alimentan el alma y encienden el espíritu. Únete a nuestra comunidad y juntos hagamos de cada historia un paso más hacia el crecimiento y la inspiración. Esperamos tus comentarios y tu apoyo.